Familia, muy buenas tardes. Nuevamente nos volvemos a reencontrar por este medio maravilloso de la tecnología y podemos reunirnos en nuestro sábado de Río. Hoy, sábado 19 de septiembre, vamos a llevar a cabo nuestro programa y sabemos que siempre empezamos alabándole y adorando al Señor a través de nuestros cánticos. Así que los que estamos en casa, les doy la bienvenida, y a los que por primera vez se enlazan de igual manera, en el nombre de Jesús, bienvenidos, un abrazo grande, y espiritualmente les envío las bendiciones en esta tarde. Asimismo, les invito a poner los corazones ya preparados para poder alabarlo y adorarlo a nuestro Señor. Y bueno, antes de dar inicio, vamos a comentar algo. Ustedes saben que el día jueves que pasó, hace 2 días, ha ocurrido una situación muy difícil para el país, en la que se han publicado unos audios y comprometían al presidente respecto a unas investigaciones que se vienen llevando a cabo por la contratación de una persona en el Ministerio de Cultura. Bueno, ¿qué cosa tenemos como aprendizaje de todo este hecho? El presidente negó que tenía alguna amistad o vínculo con esta persona y que, bueno, fue contratado de manera fortuita, es lo que explicó anteriormente. Sin embargo, al parecer sí lo conocía y bueno, fue un favor político, básicamente. Pero si conceptualizamos en las profundidades, este hecho constituiría máximo lo que se llama el tráfico de influencias. Y por tanto, el presidente podría haber aceptado su responsabilidad y decir sí, era un militante, como que es cierto, era un militante del partido PPK cuando era este candidato, y como retribución se le dio el trabajo. Probablemente hubiera sido criticado y, bueno, incluso le hubieran puesto algún epíteto calificativo respecto a esa actuación, ¿no?, de contratar como favor político a alguien. De eso no hubiera pasado. Pero la gran lección que nos llevamos es que las mentiras tienen patas cortas. Es un dicho popular. Porque de haber aceptado lo que era cierto, el tema hubiera estado zanjado y cerrado. Sin embargo, como se negó, el Congreso, con ese ánimo de hacer una oposición cerrada y persecutoria contra el presidente, como respuesta obviamente al cierre del Congreso anterior, porque estos que están ahora, muchos de ellos son voceros de los anteriores, entonces quieren cobrársela, como se dice, ¿no? Y en ese sentido han hecho esta bastante baja manifestación de ética y moral, grabando una conversación privada del presidente por su propia secretaria, ¿no?, donde hace ver que el presidente le estaba dando realmente las pautas como para contestar, cosa que yo como abogado puedo decir que no es tal cosa. Si escuchan bien, ahí hay una señora que quiere desprenderse de toda responsabilidad acusándolo al presidente. El presidente de verdad que ha mostrado una falta de carácter y, lejos de poner el alto en esa conversación, continuó dándole explicaciones a esta señora, y al final ella presenta este material como si fuera una conversación de acomodar versiones, ¿no? Y obviamente la oposición, y sobre todo los lados de la extrema política, tanto izquierdas y derechas, se frotan las manos porque están ahora ya cerca de las elecciones, queriendo recuperar su caudal electoral ya perdido por el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, hoy quiero compartirles a ustedes un pasaje de la Biblia que dice, así dice el Señor en Jeremías 17:5: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. ¿Cuánta verdad hay en este pasaje? El presidente confió en esta señora secretaria y realmente de la manera más vil lo traiciona. Vil, baja la pasión la que manifiesta esta señora. Y el presidente, por otro lado, confió en que los abogados, los artificios jurídicos, etcétera, podían encubrir todo lo que fue cierto y quedar ahí las cosas. Pero no supo enfrentar. Y entonces nosotros no podemos caer en esos errores, ni convertirnos en esclavos del hombre,
ni convertirnos en esclavos de nuestras palabras. Porque cuando a veces hacemos afirmaciones fuera de la verdad y sobre todo queriendo solucionar con nuestras fuerzas, con nuestra fortaleza, ¿no? Lo que estamos haciendo es un daño y nos estamos apartando del reconocimiento del verdadero poder. Ese poder que solo viene de lo alto, viene de Dios, de nuestro Padre. En cualquier circunstancia nosotros tenemos que ser humildes y aceptar las verdades como tal. Y en todo caso entregárselo a Dios para que Él obre de la manera que sabe hacerlo, que nosotros no sabemos, Él sí, y solucione las situaciones. Pero nunca confiemos en las personas, en la gente, en el hombre. Y es claro esto, maldito el hombre que en el hombre confía. ¿Cuánta verdad hay ahora entre el presidente Vizcarra y su secretaria? Confió en una mujer que en su propia conciencia hoy, me imagino, estará viviendo una confusa situación, porque no creo que sea muy fácil vivir con la conciencia tranquila después del tremendo daño que ha causado. Y están aprovechando inclusive para querer vacarlo al presidente, cosa que no creo que tenga mayor posibilidad de hacerse, porque realmente no corresponde, ni constitucionalmente ni legalmente. Tiene su procedimiento. Él va a ser juzgado después de salir de la presidencia, y si hay responsabilidad, como quieren pintar de gravísima situación, bueno, tendrá que asumirla. Así que esta reflexión la hago con ustedes porque nos debe enseñar a que nosotros tenemos que cerrar filas respecto a nuestra forma de asumir las responsabilidades. Confiar siempre en la verdad, y la verdad nos da libertad, y la libertad nos regala el Señor. Guardemos nuestro corazón siempre a nuestro Señor y todas las cosas nos irán bien. Esa es la forma como tenemos que actuar nosotros, no tenemos otra manera. Así que no nos contaminemos también con la preocupación que pueda a veces despertar en nosotros estos temas políticos que acontecen. Esto va a pasar, el Perú va a continuar y nosotros seguimos siendo de un pueblo separado, el pueblo de Dios. Muy bien, ahora sí, amigos y hermanos en la fe, ya hemos hablado de algo serio, pero ahora nos vamos a poner muy contentos, muy alegres, y vamos preparando los corazones. Vamos a dar inicio en este programa a esta parte tan especial que nos gusta a todos. Es alabanzas y adoraciones. Adelante, por favor. Amada familia City Surco San Borja, buenas tardes. En este nuevo día que estamos reunidos todos, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu, Padre amado, y darte gracias por esta nueva oportunidad de alabarte y exaltarte, dedicarte nuestras oraciones, permanecer en tu presencia, bendito Señor. Gracias, Padre bueno, gracias por tu preciosa sangre, porque tiene poder. Nos limpia, nos purifica, nos perdona y restaura, nos acerca más a ti. Ayúdanos, mi Dios amado, a entender tu obra redentora y seguir el camino glorioso que tú deseas para tus hijitos amados. Todo el honor y toda la gloria por siempre es para ti, amado Dios, Rey de Reyes, Creador del cielo y la tierra. Queremos sentir tu presencia, Padre. Que el fuego de tu amor nos cubra, nuestros corazones se calientan para alabarte en este hermoso día de bendición y de gozo. Todo nuestro ser dedicado a tu obra, hágase tu santa voluntad en nuestras vidas. Nos entregamos y rendimos a tus pies, amado Padre, y decimos todos, Señor, tú eres mi Rey. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, extiende,
El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Gracias, Padre, tu palabra siempre está llena de amor, de esperanza, delicia y gozo. Te amamos, te necesitamos, Señor y Salvador nuestro. Abrimos nuestro corazón ante ti. Queremos beber esa leche y miel que emana de la tierra santa y bendita. Contigo me deleito, Señor, en santa comunión. Los cielos cantan tu gloria y anuncian la obra de tus manos, de la cual formamos parte, porque eres un Padre bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos entregado a tu Hijo Jesús, por tu infinito amor. Gracias, porque Él pagó un alto precio, mi Dios bendito. Gracias por tu infinito amor, amado Señor. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza
anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Desde oiga. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Querido Padre, ¿cómo no exaltarte? ¿Cómo no alabarte? Si todo te lo debo a ti, amado Señor, mi roca, mi fuente, mi sustento, mi vida, mi esperanza, mi sanador. Eres agua viva que me restaura, me transforma, me lleva a estar pegado a ti. ¿Cómo no rendirnos, mi Padre amado, ante tu presencia, clamarte y exaltarte, precioso Dios, y gozar de tu presencia, de la presencia de tu Santo Espíritu, mi Dios? Te alabamos con todo nuestro ser, con la autoridad que nos da el ser llamados hijos tuyos. Qué admirable es tu santo nombre, Señor mío, Dios mío. Gracias, mi Dios, por tu sangre poderosa que nos libera. Perdónanos, Señor, de todo pecado y restaura todo nuestro ser para que seamos dignos de ti, mi Dios. Seguimos en alabanza delante de ti, nos gozamos de tu presencia, cantando, danzando y saltando, dándote siempre gracias, mi Dios amado, por todo lo que haces por nuestras vidas. Celebramos tu presencia en este hermoso día de río, para ti, Papito Dios.
Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es delante del Señor, porque Él es tu roca, Él es, Él es, Él es, Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo, Él es. Delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es, Él es, Él es, Él es tu roca. Gózate delante de Él, es tu escudo, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es, Él es, Él es tu escudo. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Díselo, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, oh sí, aleluya. Oh Dios, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego.
Amado Dios, gracias por este tiempo hermoso de refrigerio, mi Señor. Eres bueno, Papito Dios. Tú eres bendito, maravilloso Padre. Mi Dios, ante ti, Señor, estamos postrados a tus pies para rendirte nuestras vidas, bendito Dios, porque tú nos has hecho bien. Amado Señor, gracias, porque tú siempre nos esperas con los brazos abiertos y nos recibes con ese gran amor, incomparable, extraordinario. Te amamos, mi Señor, te adoramos, Dios, por todo lo que tú haces, Señor, has hecho con nuestras vidas y haces y seguirás haciendo, Señor, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro país. Mi Señor, tú nos restauras, papá. Precioso y amado Jesús, gracias por tu sangre preciosa que nos sana, nos liberta, nos limpia. Por eso venimos ante ti y derramamos nuestra alma en tu presencia. Papito Dios, recibe este corazón humillado ante tu presencia. Queremos estar en intimidad contigo, mi Señor. Disfrutar de ti, amado Señor. Tú eres mi Padre, fuente de toda mi vida. Que tu Santo Espíritu nos inunde y nos llene de tu gracia, y que sea el mismo que interceda por nosotros como lo hace siempre. Por eso, papá, volvemos a ti, Dios de amor. Postrado en tu altar me entrego, rendido a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Jesús. Vuelvo a ti. Yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti, Jesús. Postrado en tu altar me entrego, rendido a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti,
pecados. Perdona si nos hemos olvidado. Así es, amado Padre, porque no hay nada ni nadie como tú, Señor. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, amor. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, y así te bendeciré en mi vida, Señor. En tu nombre alzaré mis manos, porque has sido mi socorro, y en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está pegada a ti, tu diestra siempre me ha sostenido. Mi Dios, el Dios que me ve, Jehová Shama, el Dios que está aquí. Eres el Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Excelso Señor glorioso, amado Señor. Alabamos, bendito Padre, tu magnificencia. Tú eres santo, eres justo, eres todo amor, eres el amor. Gracias, papá, por ser ese Padre fiel que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que está siempre con nosotros, abrazándonos, cuidándonos, llenándonos con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, amoroso Padre, fiel. Y seguimos adorándote, Señor, amado de nuestra alma. En tu presencia estamos, Señor. Es la presencia de tu Espíritu que me recuerda tus promesas y me susurras al oído que estás aquí. Vamos, díselo. Conmigo. Es tu consuelo que me abraza. Gracias, Señor. Sanando todas mis heridas. Me fortaleces, me aseguras que estás aquí conmigo. Yo tengo un Padre fiel, díselo, Él está aquí consolándome. Así es, Señor. Yo tengo un Padre fiel, Él está aquí abrazándome. Díselo con nosotros. Es la presencia de tu Espíritu. Me recuerda tus promesas. Que me recuerda tus promesas. Oh, Señor. Y me susurras al oído que estás aquí. Vamos, dile conmigo. Es tu consuelo, Dios, es tu consuelo que me abraza, sanando toda herida, sanando todas mis heridas. Oh, Señor, me fortaleces, me aseguras que estás aquí. Tengo un Padre fiel, Él está aquí
estás aquí, Señor Jesús. Yo tengo, Él está aquí, Él aquí está, Señor. Abrázanos, Padre, llénanos, Padre. Yo tengo, Él está aquí, consolándome. Díselo una última vez, vamos, dile. Yo tengo, Él está aquí, abrazándome. Gracias, Señor. Familia, buenas tardes. Habla su hermano William Ricoche. En esta tarde quiero comentarles mi testimonio en relación a esta enfermedad que me generó a mi cuerpo un gran malestar. Sin embargo, quiero reconocer que a veces uno peca en el sentido de que se deja guiar por sus propias fuerzas y conocimiento. Comentarles que yo me iba consecutivamente a mi terapia física y con las precauciones del caso, echándome alcohol, con mi mascarilla, pero creo que una de esas, el virus me contagió. Y yo caminaba feliz sin darme cuenta que este virus ya estaba avanzando en mi cuerpo. Gracias a Dios tenía algunas pastillas que son para esta enfermedad y las apliqué de inmediato. Sin embargo, llamé a nuestra doctora que tenemos en nuestra iglesia, nuestra hermana Rosario Antón, quien me indicó cómo tomarlas, y también, gracias a Dios, conté con el apoyo de mi esposa, quien me estuvo en todo el tiempo ayudándome a salir adelante, dándome ánimos, y sentir esto en mi cuerpo era una molestia tremenda. Me dolía intensamente mis piernas, mis huesos, mi espalda. En un día, alguna vez tuve fiebre, pero gracias a Dios pasó. Y también tuve dolor de cabeza y rechazaba la comida y perdía el gusto y no tenía ganas de comer. Todo esto me sucedió de un momento a otro. Sin embargo, gracias a nuestro Dios y a mi iglesia, que todos comenzaron a interceder por mí. Eso es lo que yo le pedía al Señor hace mucho tiempo, muchos años atrás. Que donde yo esté, seamos una iglesia, una familia unida, como hermanos, como familia. Y le doy gracias a Dios, y quiero remarcar esto porque mis hermanos, mis hermanas estaban orando. Yo veía los mensajes en el icono de oración, orando por mí, orando por mi familia. Otros se preocupaban por mis padres, que no haya estado ahí. Gracias a Dios, en la última semana, una semana antes de esta enfermedad, no estuve con mis padres y ellos se mantienen con salud. Y también le doy gracias por esa buena actitud de llamarme. Muchos de ustedes me llamaron, hermanos, hermanas, me llamaron a mi teléfono personal y me llamaban para saber de mi estado. Esa es una gran familia, estimados hermanos. Por eso también durante este tiempo sanó mi espíritu, porque nunca había tenido tanto quebranto. Creo que me quebranté más de 10, 12 veces. Sin embargo, cada quebranto, al experimentar este sufrimiento, pasó a ser una limpieza en mi espíritu. Y cada vez que me quebrantaba, le digo: Señor, hágase tu voluntad, Señor. Si hay algo que dentro de mí no está bien, Señor, límpiame, sáname, restáurame. Por eso le doy gracias a Dios, porque esta enfermedad no solamente se sanó con medicinas, sino con las oraciones de ustedes y con esa actitud de estar cerca y pendiente de mí en todo momento. También le agradezco a mi esposa que estuvo cerca en todo momento, y porque somos una gran familia y unidos siempre saldremos adelante. Gracias, Señor, gracias a todos. Amén.
Buenas noches, mi nombre es Marta Urra, soy del City Surco San Borja. Tengo un nieto de 9 años, se llama Ramiro. En este tiempo de cuarentena se ha vuelto más sensible y afectivo, especialmente conmigo. Yo pensé, debe ser por tantas cosas que escucha en la TV, el tema de las personas mayores, todo eso. Comenzó a estar muy pendiente de mí. Me decía varias veces al día, ¿estás bien, Tati? Así me dicen en casa. O te quiero mucho. Yo me preocupo por ti, Tati. Se me acercaba, me daba besitos, me acariciaba el cabello. Llegué a pensar, Señor, ¿es que me va a pasar algo? Avísame, por favor. Una mañana vino a mi memoria que hace un buen tiempo, en un congreso, por unas palabras de la persona que daba el tema sobre su vida familiar, ella hablaba de su mamá. Yo sentí la necesidad del amor. Mis ojos, mi alma, se abrieron a esa gran necesidad en mí. Y recuerdo que me dije a mí misma, a mí no me han amado así. Yo quiero que me amen de esa manera. Sin lugar a dudas, en el transcurso de mi vida cristiana, el Señor ha sanado muchas heridas de mi corazón y llenado grandes vacíos. Esa mañana reparé en esto y me di cuenta. Le dije a Dios, eres tú, Señor, mostrándome tu amor a través de Ramiro. Sentí como si Él estuviera supliendo, llenando esa necesidad. Sentí como si me dijera, así mucho más te amo yo, con un amor puro, sin condiciones, con un amor que abraza, que acaricia, que es tierno y dulce y lo llena todo. Yo estoy pendiente de ti, yo me preocupo por ti, yo estoy a tu lado a cada momento de tu vida. Yo te amo. Familia, es un hermoso testimonio. Fue la manera como Dios me quiso expresar y confirmar cuánto me ama. Gracias. Dios los bendiga. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Buenas noches, familia. Vamos a dar inicio a nuestra reunión Río del día de hoy, 19 de septiembre del año 2020.
siempre teniendo por delante nuestras oraciones y deseos de que todos ustedes se conserven bien, y especialmente animándolos a que nuestro tiempo de oración por nosotros y especialmente por el país se intensifique. Estamos viviendo momentos muy complicados, pero tenemos la esperanza de que esa crisis, esa sensación de caos que tenemos ahora, sea nada más que el contexto en el cual se va a dar a luz un cambio. No es pura coincidencia que Perú esté cerrando su segundo centenario para iniciar un tercero. Y qué bonito sería que este tercer centenario se inicie con nuevas bases, con nueva visión, con un nuevo impulso. Entonces, que nuestra oración por el país esté orientada por este deseo, por esta visión que Dios plasme en la vida y el futuro de nuestro país. Quisiera empezar comentándoles que el día de ayer tuvimos una vigilia muy hermosa y la conclusión que yo saco del mensaje que compartió Gisela con nosotros anoche es que nuestra mente está preparada, está diseñada para analizar, para tomar decisiones. Sin embargo, en la medida en que nosotros no tenemos toda la información que se requiere para abordar un problema, para enfrentar un desafío, entonces es bastante fácil que caigamos en el terreno de la duda. Y la duda, una de las cosas que hace es frenar nuestras decisiones, detener nuestras acciones. Y es fácil también que a partir de este terreno de la duda, nosotros terminemos casi sin darnos cuenta, dudando de Dios. De modo tal que esa duda nos lleva a una situación de enemistad con Dios. Ese es el resumen que yo sacaría del tema de ayer, pero que además tiene un sentido muy práctico para nuestra actualidad. Nosotros estamos frente a un problema del cual conocemos muy poco. Estamos tratando de comprender las cosas, pero es natural que tengamos muchas dudas. Buscamos la protección de Dios, esa es la reacción que todo cristiano tiene, de ponerse bajo su cobertura. Sin embargo, ¿se han preguntado ustedes cuál sería la reacción que tendrían o qué pensarían ustedes si algún ser querido se contagia del virus? ¿O qué pensarían ustedes si ese ser querido, Dios no quiera, fallezca? ¿Cuál sería nuestro pensamiento? ¿Cómo sería nuestro manejo de la duda en esas circunstancias? ¿Qué pensaríamos nosotros respecto de Dios? O más aún, ¿no? ¿Qué pasa si uno de nosotros se contagia del virus? ¿Cuál es nuestro pensamiento cuando empezamos a sentir la enfermedad, empezamos a sentir los síntomas? ¿Qué pensaríamos nosotros si estamos en una clínica, en una unidad de cuidados intensivos, con serias dificultades para respirar y sintiendo como que los pasos de la muerte se oyen más nítidamente acercándose hacia nosotros? ¿Cómo manejamos esos pensamientos? ¿Cómo manejamos esa incertidumbre? ¿Cómo manejamos esa duda? Es las preguntas que nos haríamos nosotros y las planteo con el ánimo de que podamos encontrar la forma de afirmar nuestros pensamientos y evitar que caigamos en ese terreno de la duda y sobre todo que caigamos en ese error lamentable que es dudar de Dios y generar alguna forma de enemistad o de desobediencia en esas circunstancias. Entonces, el día de hoy quiero invitarles a ustedes a tomar una serie de mensajes o de figuras que la Biblia nos coloca y nos comparte, justamente para que podamos abrir nuestra mente y podamos tener esa luz de Dios que nos permite tener una perspectiva distinta de las cosas. Bueno, a propósito, ustedes pueden apreciar detrás mío el mar. No es que haya viajado al Caribe para unas vacaciones, pero sí quería desde este fondo invitarlos a esto, a que veamos cómo es que la Biblia nos proporciona una serie de ejemplos y de figuras. En este caso me voy a referir a la barca, ¿no? La barca de Jesús. Vamos a compartir la pantalla para poder visibilizar el tema. Ahora sí, lo hemos titulado Boga mar adentro.
Porque en realidad nosotros necesitamos dejar de estar atrapados en el presente y en la incertidumbre del futuro, para que podamos mirar juntamente con Cristo, que nos invita a subir a su barca e ir más adentro, ir más allá de lo que son nuestras circunstancias, para poder encontrar en ese mar un mejor espacio para pescar, un mejor espacio para trabajar, para encontrar objetivos que puedan ser mucho más trascendentes para nuestras vidas. Les invito entonces a que cambiemos de perspectiva, y una forma de hacer ese primer ejercicio es preguntándonos qué es lo que nosotros sentiríamos si pensamos en una barca. ¿Qué ideas te vienen de manera natural a la mente cuando pensamos en una barca? ¿No? Abramos un poco nuestra imaginación. Algunos dirán, lo asocio con la pesca, ¿no? El barco sirve para pescar, la pesca es alimento muy importante, sinónimo de abastecimiento, de provisión, de prosperidad. Esa es una primera idea que uno puede tener de la barca. Otro puede pensar en un viaje al Caribe, dar unas vacaciones hermosas, con su pareja, por supuesto, y tener ahí un tiempo de descanso. Algunos asociarán el barco a un mar tranquilo, donde hay un horizonte extenso, claro, que nos inspira paz. Otros podrán pensar que, como yo, por ejemplo, que le tenemos miedo al agua, no para bañarnos, por supuesto, y imaginarnos que subirse a un barco es estar expuesto a los movimientos, a los embates de las olas en medio de una tormenta. Son ideas que nos pueden venir a nosotros asociadas a la palabra barca. Pero la idea es que otros pensarán, pero ¿por qué me piden imaginarme en barco, en viajes, vacaciones, si estamos en medio de una cuarentena? Pero quizás tú te puedas imaginar que tu vida es como este barco y la cuarentena es un mar agitado, ¿no? ¿Y qué harías tú en esa situación? ¿Cómo enfrentarías esos movimientos de las olas que se agigantan, que sobrepasan al barco, que amenazan con hundirlo? Entonces, son muchas cosas que pueden venir a nuestra mente con respecto al barco. Pero, como les decía, Jesús también tenía una barca. Recordarán ustedes varios pasajes de la Biblia en las que está Jesús en una barca. Tenía su barca, ¿no? En realidad, esta barca no era de él, era de Pablo. Recordarán ustedes cuando Jesús se acerca a Pedro, con su hermano, estaban remendando las redes, y Jesús le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos siguen a Jesús, ¿no? Y en ese momento es natural que Pedro ponga a disposición de Jesús esta barca. De modo tal que, así como el Papa tiene su papamóvil, Jesús tenía en ese momento su Cristomóvil, con el cual podía moverse rápidamente a través del lago o el mar de Galilea de un lugar a otro. Entonces, quiero que te imagines eso, ¿no? Tú estás parado en la orilla, esperando que venga Jesús en su barca para proveerte. Así como lo hacía la gente en ese tiempo. Jesús iba de un lugar a otro buscando ministrar a la gente, atender las necesidades de la gente. Y esa es la primera idea que quisiera que afirmes en tu mente. Cualquiera sea la situación que tú estés enfrentando en este momento, no dejes que tu mente te lleve al terreno de la duda y que esa duda te lleve a dudar de Dios. Deja que sea el Espíritu Santo el que te permita captar esta imagen que nos transmite, la idea de la barca y de Jesús llegando a la orilla de tu vida para poder atenderte y proveerte lo que tú necesites. Entonces, hay varios ejemplos en la Biblia respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que siempre hacía Jesús era enseñar desde la barca, ¿no? Le pedía a sus discípulos que se acercaran a la barca a la orilla para subirse a ella y desde ahí poder predicar, ¿no? Era importante esto para Jesús porque de lo contrario sentía que la gente lo apretujaba y evidentemente no se podía comunicar libremente con los demás. Entonces, lo primero que tú tienes que buscar, anhelar, allí en la orilla de tu vida,
cuando la barca de Jesús llega a ti es el recibir las enseñanzas, recibir la sabiduría. Eso es lo que siempre hacía Jesús y es lo que siempre nosotros necesitamos. Para nuestro día a día, nosotros necesitamos aprender, conocer las cosas que estamos viviendo, que estamos aprendiendo, adquirir sabiduría sobre aquellos retos, aquellos proyectos que queremos emprender, porque eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Esta es entonces el servicio básico que todos nosotros tenemos que buscar de parte de Jesús. Hay varias historias, ¿no?, de la barca y de viajes de Jesús de un lugar a otro del mar de Galilea. Por ejemplo, en uno de estos viajes, Jesús llega a la región de los Gadarenos. Recordarán que ustedes que allí se encuentra con un endemoniado. Jesús expulsa a los demonios, los traslada a unos cerdos que estaban allí, y estos cerdos se precipitan hacia el mar por un despeñadero. Entonces, ¿qué nos está diciendo este mensaje? Jesús está llegando a nuestras vidas con una obra de liberación para nosotros. Tú también entonces debes esperar eso, que Él pueda liberarte de cualquier tipo de atadura que puedas estar teniendo en tu vida, de aquellas cosas de las cuales no te puedes deshacer, que sientes que van más allá de tu propia voluntad y no las puedes superar. Abre tu corazón, abre tu mente para que esa barca de Jesús llegue a tu vida y te libere de toda atadura que puedas estar experimentando. De allí nos dice la Biblia que Jesús nuevamente sube a su barca y viaja a Nazaret, su tierra. Llega a Nazaret y encuentra un paralítico y sana a este paralítico. Ya desde ese momento empieza Jesús a ganarse la enemistad, la preocupación de los saduceos, de los fariseos, que ven en él una amenaza. Y también va evidentemente ganándose un reconocimiento en las poblaciones que hay alrededor del mar de Galilea respecto a este poder sanador que él tiene. Jesús se queda en Nazaret un rato, comparte con su familia, con sus vecinos, y emprende un nuevo viaje y se dirige al otro lado de la orilla, como dice la Biblia, para encontrarse con alguien que también nos sirve de un ejemplo muy claro para nosotros. En este caso, llega a la otra orilla y se encuentra con un personaje que nos representa un ejemplo de fe muy importante, ¿no? Se encuentra con Jairo. Jairo tenía a su hija enferma, muy delicada de salud, estaba su vida en peligro, y Jairo había escuchado de ese poder sanador que tenía Jesús y está ahí atento a la llegada de la barca de Jesús para poder pedirle que vaya y sane a su hija. Pero con lo que no cuenta él es que hay muchas personas que juntamente con él están esperando la llegada de Jesús. Entonces Jairo se encuentra con una muchedumbre, le cuesta acceder a Jesús. Finalmente, me imagino que a empujones y a codazos se abre paso, llega a donde Jesús y le cuenta su problema. Y Jesús le dice, bueno, vamos a ver a tu hija. Entonces, este diálogo es muy importante porque vemos por un lado a un Jairo que está anhelando la llegada de Jesús con la expectativa y la certeza que Jesús va a poder sanar a su hija. Y vemos a un Jesús que se dispone a ir a la casa de Jairo. Lo cual nos habla de que todos estos viajes que hace Jesús a través de la barca a los diferentes pueblos que están alrededor del mar de Galilea, los hace con esa disposición, con ese amor, con esas ganas de poder ayudar a la gente. Entonces, todo esto lo contamos de esta manera para que tú te afirmes y tengas esa certeza de que cualquiera sea tu necesidad, si tú estás esperando como Jairo a la orilla para que la llegada de la barca, tengas la certeza que Jesús va a bajar de esa barca y va a ir contigo a tu casa para atender lo que necesitas. Pero al parecer las cosas no estaban todas con Jairo, porque además de haber una muchedumbre y hacérsele difícil caminar hacia la casa de Jairo, Jesús en un momento se detiene. Y se detiene porque siente que alguien le ha tocado el borde de su manto, ¿no? Y pregunta quién me tocó. Y la gente dice, pero
todo el mundo te está tocando, si estamos rodeados de gente, pero él dice, yo he sentido salir poder de mí. Y era esta mujer, recordarán ustedes bien la historia, que tenía un flujo de sangre, que sabe que aún con solamente tocar el borde de su manto, va a ser sano. Entonces fíjense, acá tenemos otra figura que nos alienta a que nuestra mente se afirme en las certezas de la palabra de Dios y deje fuera todo tipo de duda. Para Jairo la figura se complica. Se ha demorado más tiempo del que pensaba. Sigue tratando de avanzar hacia la casa presurosamente, pero alguien le sale al camino y le da la mala noticia. Le dice, ya no molestes al maestro. Tu hija ha muerto. Posiblemente en este contexto de pandemia nosotros hemos pasado por esas circunstancias, ¿no? De tener a algún pariente, un ser querido, un amigo, un vecino que ha muerto. Sin embargo, Jesús ve el corazón de Jairo y le dice, no temas, no te preocupes, vamos a tu casa, no ha muerto. ¿No? Y ya saben ustedes la historia, llega a la casa y le devuelve la vida a la hija de Jairo. Entonces fíjense cómo a través de estos viajes en la barca, Jesús está proyectando esa imagen y afirmando en nosotros esa certeza de que Él quiere llegar a la orilla de tu vida para poder darte vida, para poder restaurarte, para poder sanarte. La fama de Jesús se extiende y lo que vemos en las diferentes narraciones de los 4 evangelios es que ya cada vez que Jesús llegaba a algún lugar, lo esperaba mucha gente. Se aglomeraban y todos ellos querían un milagro. Llevaban enfermos, llevaban paralíticos, llevaban leprosos, y Jesús atendía con dedicación a cada uno de aquellos que llegaban a esperarlo allí a la orilla del mar. Pero fíjense, era tal la multitud que Marcos nos dice que ni bien estaba acercándose a tierra, Jesús instruía a sus discípulos para decirle, tengan la barca lista, para que cuando en algún momento todo ese tumulto de gente quisiera sobrepasarlo, entonces inmediatamente Jesús subía a la barca y se iba a otro lugar. Iba a otra orilla, pero lamentablemente ya la fama de Jesús se había extendido tanto que iba hacia otra orilla. Ya estaba gente esperándolo en ese otro lugar, o los que estaban en este primer sitio iban caminando, porque se trata de un lago, en realidad no es un mar, sino un lago, pero estaba toda la gente a la expectativa de en qué lugar iba a desembarcar Jesús para inmediatamente llegar a él con todas sus peticiones, con todas sus necesidades. ¿No? Eso nos muestra, como repito, que Jesús está atento a la necesidad de todos, de cada ser humano. Y por lo tanto, no hay ninguna razón para que tú sientas que estás excluido o excluida de esa atención y de ese amor de Dios. Entonces yo te animo a que te afirmes en esa confianza en Dios, que estés tú también a la orilla de tu vida esperando esa llegada, porque Dios tiene para ti lo que necesitas. No siempre le salía bien las cosas, aunque también Jesús era muy ingenioso, ¿no? Y hay un momento en que, recuerden ustedes, cuando se produce la multiplicación de los panes y los peces, Él se aísla, sube a un cerro para orar y envía a sus discípulos en la barca. Entonces la gente estaba con la idea de que Jesús no había subido a esa barca y que estaba en el cerro y en algún momento iba a bajar. Pero Jesús se queda orando hasta más o menos las 3 de la mañana. Entonces, obviamente, a esa hora toda la gente que lo esperaba ya debió estar dormida, y pueden imaginarse a Jesús bajando sigilosamente, evitando de que despertara a la gente. Cuando llega a la orilla, la barca está mar adentro, pero para él no es ningún problema. Solamente se dispone a dar un pequeño paseo caminando sobre las aguas. Entonces, de esa manera pudo eludir esa presión que la gente ejercía sobre él. Pero en algunos lugares no encontraba lo que quería, ¿no? Por ejemplo, hace un viaje a Dálmuta y no encuentra en ese lugar a toda la muchedumbre que siempre lo recibía,
sino encuentra a estos señores con cara poco amistosa, saduceos y fariseos, que ya estaban empezando a cuestionar el ministerio de Jesús. Entonces les piden ellos en este lugar que les dé una señal del cielo para saber, para tener la evidencia que Él proviene de Dios. Y Jesús se molesta. El texto dice que hasta gimió de manera fuerte y les dijo que esa generación no iba a ver ninguna señal. Luego vemos que Jesús sube a la barca y les enseña a sus discípulos lo que significa este tipo de levadura de los fariseos, o ese tipo de enseñanzas que uno puede estar sin tener algún criterio de discernimiento, incorporándolo dentro de su forma de pensar y de ver las cosas. Muchas veces esa forma de pensar que está adquirida por nuestra cultura, por nuestra religión, por nuestras costumbres, no discernimos que allí están nuestros problemas. Sin embargo, Jesús tiene esa dedicación especial para que podamos limpiar nuestras mentes de todos aquellos prejuicios, de todos aquellos mitos, de esos ritos o creencias que hemos ido guardando en nuestras vidas, como esa levadura de los fariseos. Bien, entonces tenemos a nosotros ahí muchas manifestaciones de esta imagen que les estoy pidiendo que la graben en sus corazones. Jesús llegando en su barca a la orilla de tu vida para que tú puedas recibir de Él lo que tú necesitas. ¿Qué tienes que hacer entonces para que Jesús llegue a la orilla de tu vida? Pues muy sencillo. Conoces la respuesta. Levántate muy temprano, muy de mañana, con esa disposición de querer oír la voz de Dios. Levántate de mañana y preséntate delante de Dios y espera la llegada de esa barca con Jesús. Espera la llegada de las bendiciones de Jesús para tu vida. Da ese paso de fe, querida familia. No dejes por nada que algún tipo de duda, por más difícil que sea la circunstancia que tú estás viviendo, no dejes que esta duda te domine y te lleve también a dudar de Dios. Si Jesús sanó a un paralítico, resucitó a una persona que había muerto, y si Jesús sanó todo tipo de enfermedades, ¿qué mayor evidencia puedes esperar tú para que también te ayude y te asista a ti mismo también? Por eso esta primera parte la quería dedicar a esta primera visión de la barca. Esa barca llegando a la orilla de tu vida, con Jesús trayendo aquellas provisiones que necesitas, aquella atención, aquel detalle de amor que necesitas para tu vida. Hay un último hecho que es muy significativo para nosotros. Jesús, recordarán ustedes, envía a sus 12 apóstoles a compartir por los pueblos de alrededor. Y lo que los discípulos experimentan es algo que los asombra, que los llena de gozo, porque se dan cuenta que ellos podían hacer lo mismo que Jesús había hecho, ¿no? Y se llena de testimonios de gente que los ha recibido, de enfermos que han sido sanados, de endemoniados que han sido liberados, de personas que han sido resucitadas, y están con todo ese gozo, esa alegría de ver cómo el haber sido parte de la barca de Jesús también los lleva a ellos a ser ministradores de ese poder y de ese amor de Jesús. Pero fíjense cómo son las circunstancias. En medio de ese gozo, de esa alegría que van volviendo a la barca del maestro para contarle todas esas experiencias, reciben una mala noticia. Su primer maestro, Juan el Bautista, ha muerto, y ha muerto decapitado. ¿Qué tal contraste de emociones, de pasar de una alegría, un gozo enorme, a una tristeza profunda? ¿Cómo imaginarnos a estos discípulos de Juan el Bautista, que luego fueron discípulos de Jesús,
ir a buscar el cuerpo de Juan, encontrarlo allí decapitado, llevarlo para darle sepultura. Entonces ellos regresan con todo ese cansancio, con toda esa carga, donde Jesús, su maestro. Y Jesús le dice, vamos muchachos, suban a la barca y vámonos todos a un lugar lejano, a un lugar desierto, para estar aislado de todos y poder confortar nuestra alma, poder recibir consuelo y poder reanimarnos. Esa figura a mí me parece muy, muy hermosa y muy alentadora, muy esperanzadora para nosotros. Porque ¿quién nos necesita, habiendo sufrido el trajín, el cansancio, la dureza de esta vida, no necesita subirse a la barca con Jesús, irse a un lugar aislado, estar a solas con Él, para sentir que su alma es sanada, su vida es recompuesta, para que nuevamente tengamos esa capacidad de volver a vivir y de continuar en el camino? Entonces, como ves en todos estos ejemplos, Jesús en su barca llega a la vida de todos para proveer en todo tipo de necesidades. Reitero, espera en la orilla, espera la llegada de esa barca de Jesús que trae lo que tú necesitas. Pero ahora quisiera que diéramos un paso más adelante, familia. Hemos estado hablando de cada uno de nosotros en la orilla de nuestra vida, esperando la llegada de la barca. Pero yo te pregunto, ¿qué será mejor, estar en la orilla esperando la llegada de la barca o estar en la barca? Estar viajando con Jesús por donde quiera que vaya y siendo parte de este ministerio de Él, que es el de atender y ministrar a la necesidad de las personas. ¿Qué cosa es mejor para ti? ¿Qué representa para ti una ganancia más completa, más grande? ¿Estar esperando la llegada del barco o ser parte del barco? ¿Tener alguna experiencia esporádica con Jesús cuando llega a la orilla, baja del barco? ¿O tener una experiencia continua con Jesús siendo parte de la tripulación de ese barco? Por eso te lanzo esta pregunta. Jesús está en la barca. ¿Quieres subir a esa barca? ¿Qué representa para ti subir a esa barca? Y de hecho la Biblia también nos narra una serie de experiencias muy importantes y creo que muy impactantes para nosotros a través de la barca. Y vamos a citar 4 experiencias muy puntuales. La primera de ellas es la famosa pesca milagrosa, ¿no? Jesús estaba, como decíamos, en la barca, predicando, termina su prédica y le dice a Pedro, vamos mar adentro. Al parecer Pedro era, además del dueño de la barca, era el chofer de la barca, así que él tenía que remar mar adentro. ¿Pero qué nos dice esa palabra, boga mar adentro? ¿No? Nos está diciendo que nosotros no podemos quedarnos en un lugar, sino que tenemos que mirar hacia donde alcanza nuestra vista en el horizonte para ir mar adentro, para ir a aquellos lugares en donde nuestra pesca puede ser mucho más rica. Nos está diciendo que nosotros tenemos que tener la más alta expectativa respecto a nuestros proyectos, a nuestros objetivos de vida. No podemos quedarnos conformes con el lugar que hemos alcanzado o con la condición que hemos alcanzado. Nos está animando a que vayamos mar adentro, que vayamos más allá, buscando siempre algo mejor. Bien, entonces llega mar adentro y le dice Jesús que echen las redes para pescar. Y Simón Pedro, que era un pescador con experiencia, dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjense, acá tenemos una enseñanza importante. Lo primero que tiene Pedro es una duda. Justamente empezábamos el tema diciendo que nuestra mente se basa en lo que conoce y por lo tanto cualquier otra situación nueva que no conoce, uno va a dudar. Entonces Pedro se basa en su experiencia como pescador.
y era un pescador experto, ¿no? El hecho de que tuviera una barca significa que él había logrado avanzar, salir adelante como pescador y tener los recursos necesarios para poder comprarse una barca. No cualquier pescador podía tener una barca. Entonces estamos hablando de un maestro en la pesca, de un experto en la pesca. Entonces, eso es lo que refleja nuestra forma de pensar. Sin embargo, Pedro tenía la opción, frente a la duda, de negarse y decirle, pero Jesús, está bien, yo te he visto hacer milagros y ese tipo de cosas, nosotros no sabemos cómo hacerlo, pero en materia de pesca, por favor, mejor ve a descansar y déjame a mí que soy el pescador, ¿no? Pudo haber dicho eso. Y estaba cayendo en el error que les decía al comienzo. Nuestra mente nos lleva a dudar y nuestra duda traspone la línea, esa línea delgada, y terminamos dudando de Dios. Pero felizmente Pedro no cayó en ese error. Aceptó lo que él pensaba. Hemos trabajado toda la noche y lo más probable es que vuelva a tirar las redes y no encuentre nada. Sin embargo, dice, mas en tu palabra echaré la red. Y acá está la esencia de este mensaje, ¿no? Nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios y obedecer esa palabra, actuar en su palabra. Siempre hemos dicho, la palabra de Dios no es para pensarla, la palabra de Dios no es para sentirla, la palabra de Dios es para guardarla en nuestro corazón y hacerle caso a Dios. Pues cuando uno hace caso a Dios, aquello en lo cual nuestra mente duda, se va a despejar. Aquello en lo cual nuestras emociones nos hacen sentir miedo, se va a despejar. Haz entonces como Pedro. Hay muchas cosas en tu vida en las cuales tú sabes que tienes que hacer, pero no lo has hecho, y lo único que logras con eso es seguir hundido en el mismo problema de siempre. ¿Por qué? Porque tú crees que tienes la razón, porque tú dudas de lo que Dios te está diciendo que debas hacer, o porque tú tienes miedo de hacerle caso a Dios. Haz como Pedro, en su palabra, echa la red. En base a su palabra, haz lo que tienes que hacer y vas a ver cómo ese problema va a tener una solución. ¿No? Entonces Pedro hace caso, tira las redes y cogen una gran cantidad de peces al punto que la red estaba por romperse. Entonces Simón Pedro cae de rodillas delante de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Quizás una de las palabras que uno asocie cuando habla de Dios o piensa de Dios es el pecado, ¿no? Porque todavía tenemos nosotros algún tipo de sentimiento de culpa o alguna sensación de que no merecemos estar delante de Dios. Pero Jesús le dice a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Dios tiene un propósito para ti. Si tú temes, no vas a encontrar ese propósito, ni mucho menos vas a emprender el camino para lograrlo. No temas. Busca la palabra de Dios, busca que Él te pueda describir aquellas cosas para las cuales tú has sido enviado. Busca el propósito de tu vida, boga mar adentro con esa certeza de que estás en la barca de Jesús y que esa barca de todas maneras te va a llevar a ese destino, te va a permitir alcanzar ese objetivo que tú estás buscando. El segundo hecho resaltante es cuando Jesús calma la tempestad, ¿no? Esto también lo hemos estado revisando últimamente en varias reuniones, ¿no? Acá lo que se resalta es que están otra vez navegando en el mar de Galilea y lo que hace Jesús es dormir. Y cuando duerme se desencadena una tempestad. La palabra tempestad se está refiriendo a un fenómeno que es de tal intensidad que sobrepasa las capacidades del ser humano para poder enfrentarlo. Entonces la tempestad expone la vida de los navegantes y no pueden hacer nada al respecto. En el Antiguo Testamento la tempestad se usaba para referirse a dioses,
¿no? Reflejando justamente esta idea de que la tempestad es un problema como lo estamos viendo ahora, como el coronavirus, sobre el cual no podemos hacer nada. Es una especie de ola enorme que nos sobrepasa totalmente. ¿No? Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Van corriendo a Jesús y dicen, maestro, maestro, despiértate. Nosotros estamos en apuros, el barco se va a hundir y tú estás durmiendo. ¿No? Pero a mí me encanta esta figura, ¿no? Imaginarme a Jesús durmiendo en medio de una tormenta. Ni siquiera puedo imaginarme cómo uno se puede dormir cuando el mar está tan agitado y la barca se mueve como un papel. Pero acá está tratando de transmitir algo Jesús. Entonces se levanta, reprende el viento, reprende las olas y cesó todo y se hizo una bonanza. Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿dónde está vuestra fe? A ver, unamos todos estos elementos. Estamos hablando de una tempestad, refiriéndose a un hecho que sobrepasa nuestras capacidades y que por lo tanto nos hace pensar que se pone en peligro que la barca llegue a su destino, que está en riesgo que aquel proyecto que tú has emprendido en Jesús no se logre culminar, que fracase en el camino. Pero cuando dice, ¿dónde está vuestra fe? Sabemos que la fe es algo que nos es dado por Dios. La fe, hemos dicho, que es la que nos conecta con el futuro. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe y nuestro corazón tiene una capacidad para ser llenada por esa fe. Entonces, cuando dice Dios, ¿dónde está vuestra fe? Está refiriéndose siempre a algo que Dios nos ha dicho, que nos ha hablado, que nos ha determinado. En este contexto, si ellos están en la barca, es porque están yendo hacia un lugar. El ir a ese lugar forma parte del plan de Dios. Jesús sabe que toda su vida está dentro del plan de Dios. ¿Y qué pasa con la vida de alguien cuando está dentro del plan de Dios? Se va a cumplir ese plan de Dios. Por eso que Jesús dormía tranquilo. No le preocupaba la tempestad, porque sabía que el enemigo, y acá estamos representando una lucha espiritual, va a poder agitarse, mover todas las cosas, generar tempestades de las más terribles, pero no va a poder impedir que la barca de Jesús llegue a puerto. Así mismo en tu vida, si tú tienes un propósito claramente definido, porque Dios ha marcado ese lugar, ese destino al cual tiene que ir tu barca, no va a haber tempestad que impida que tú llegues a ese puerto. Acá tienes también otro mensaje muy fuerte del cual tienes que aferrarte. Estás en la barca. Él te invitó a subir a su barca y tú aceptaste estar en esa barca. Y si aceptaste estar en esa barca, has aceptado que sea Él el maestro el que guíe el destino de esa barca. Y si es el maestro el que guía el destino de esa barca, sabes tú 100% que esa barca va a ir a aquel lugar de mar adentro en el cual tú vas a poder tener esa pesca milagrosa. La tercera figura a la cual queremos referirnos es cuando Jesús camina sobre las aguas. Ya habíamos contado los antecedentes, ¿no? Que Él se sube a las alturas a orar y haciendo de madrugada casi para amanecer, baja y se acerca a sus discípulos que están en la mitad del mar y baja caminando. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Eso está en Mateo 14, de 22 al 23. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ustedes saben que la noche se divide en vigilias, y cada una de ellas de 3 horas. Empieza la primera vigilia a las 6 de la tarde, cuando oscurece el sol, y la última vigilia empieza a las 3 de la noche, o de la madrugada, y termina a las 6, cuando amanece nuevamente, ¿no? Entonces, camina hacia el mar. ¿Y qué sucede con los discípulos? Viéndole andar sobre el mar, se perturbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. No perdamos de vista este detalle. Siempre Jesús nos va a sorprender. Siempre Jesús va a manifestar algo más de Él mismo que no conocíamos y nos va a sorprender.
Por lo tanto, nosotros necesitamos dejar de lado cualquier tipo de miedo para poder percibir, para poder entender aquello de Jesús que se está manifestando en nuestras vidas. Ahora, enseguida Jesús, ¿qué les dice? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta frase también es muy significativa y quisiera que la pudiéramos guardar en nuestros corazones. Tengamos siempre ánimo, no nos dejemos doblegar. ¿Y de dónde viene de nuestro ánimo? De mirarlo a Él, de conocerlo a Él. Yo soy, dice Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy tu Salvador, yo soy tu justicia, yo soy tu salud, yo soy tu prosperidad. Todo eso es Él, yo soy. ¿Se acuerdan cuando Dios envía a Moisés a Egipto para rescatar a su pueblo? Le dice, diles que yo soy te envía. Entonces ese yo soy está resumiendo la respuesta de todas las cosas que nosotros necesitamos. Inclusive está incluyendo la definición de quiénes somos nosotros. Recuerden ustedes que detrás de eso está ese llamado de Jesús diciendo, yo les haré pescadores de hombres. Dios está trabajando en nosotros para hacernos, a través de nuestra profesión, de nuestro oficio, así como a Pedro a través de la pesca, para que seamos nosotros un testimonio, una evidencia de que Dios está formándonos a nosotros. Así como a Pedro le dijo, tira la red, así también a nosotros, en el ejercicio de nuestra profesión, también nos está guiando para que seamos mucho más eficientes, mucho más competentes. Pero ¿qué tenemos que hacer? No temer. No temer. Entonces, Pedro, el que piensa y el que duda, se atreve a algo que pudo haber resultado bastante ofensivo, ¿no? Si eres tú, le dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero acá nos está dando un ejemplo, Pedro, de qué hacer con la duda. Porque la duda debe llevarnos a investigar, debe despertar en nosotros la inquietud por conocer aquello que no conocíamos. En la mente de Pedro y en la mente de sus compañeros de viaje no estaba esa imagen de Jesús caminando sobre las aguas. Los sorprendió, ¿no? Jamás podían imaginarse que Jesús podría hacer eso, aunque debieron, ¿no es cierto? Habiendo visto que hizo tantas señales, multiplicó panes y peces, se les pudo ocurrir también que podía caminar sobre las aguas, podía caminar sobre las nubes, en fin. Pero lo que hace Pedro ante esa duda es investigar. Y quizás eso es lo que toma en cuenta Jesús para responder. Por eso yo siempre les reitero a ustedes, detrás de la duda que ustedes tienen, hay una oportunidad de aprender algo nuevo. No le rehuyan a la duda, no rehuyan el preguntar, el investigar, porque eso los lleva a descubrir cosas nuevas. Y eso le pasó a Pedro. Se atreve a decirle, haz que yo también vaya sobre las aguas. Y ya sabemos qué pasó. Jesús le dijo, ven. Una sola palabra, ven. Como te lo dice a ti, me lo dice a mí, y le dice a cada uno de sus hijos, ven. Y entonces Pedro desciende de la barca y camina sobre las aguas para ir a Jesús. Uno siempre se ha puesto a pensar qué pasó en Pedro para que de pronto dejara de caminar y se hundiera en el mar, ¿no? Pero dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Jesús entonces le extiende la mano. Fíjense bien cómo está escrito este texto. Le extiende la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nuevamente, le repito, nuestra mente está hecha para dudar, pero nuestro corazón está hecho para creer en Dios. De modo tal que si Jesús le estaba diciendo, ven, tenía que poner su mirada y su atención en lo que Dios le estaba diciendo. La fe siempre opera con la palabra de Dios. La fe siempre opera con lo que Dios nos dice. Y el nivel de nuestra fe se manifiesta con la respuesta que le demos a lo que Dios nos dice.
Esa es la esencia de la fe, ¿no? Entonces, en un momento él duda, el viento, las olas lo hacen hundirse. Pero ¿qué hace Jesús? Le toma de la mano y lo saca del agua. Luego dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Yo les hago una pregunta. Según lo que nos dice este texto, ¿cómo llegaron Pedro y Jesús a la barca? ¿Nadando? ¿Ustedes creen que Jesús le dijo, bueno, ahora a ver quién llega primero a la barca? ¿Qué le sugiere este texto? Cuando dice que lo tomó de la mano, asió de él, nos está diciendo que lo sacó del agua. Y si lo sacó del agua, ¿cómo llegaron a la barca? Llegaron caminando. No hay otra explicación, ¿no? Jesús y Pedro van caminando juntos y llegan caminando a la barca. Entonces, se dan cuenta todo lo que nos está dando este mensaje. A veces uno pone mucho énfasis al por qué se hundió, al hecho de que Pedro se haya hundido. Y quizás ponemos ese énfasis porque también nosotros tenemos el temor de que nos podemos hundir. Pero fíjense que Jesús toma de la mano a Pedro, lo saca del agua y van juntos hacia la barca. Y eso es lo que tenemos que vivir en nuestras vidas. Los vientos, en este caso, tienen un significado distinto a la tormenta. Porque lo que dice en otro texto es que lo que el viento estaba haciendo en ese momento era impedir que la barca avance. Por lo tanto, los vientos están representando todos aquellos obstáculos que tenemos en la vida para poder avanzar, para que nuestra barca llegue a buen puerto. Y para poder superar eso, lo que tenemos que hacer entonces es caminar con Dios. Como lo hizo Pedro, caminó con Jesús. ¿Y qué pasó cuando caminó con Jesús y subió a la barca? Se calmó el viento, ¿no? Como dice, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Pedro se sometió a Jesús, caminó de la mano con él y el viento desapareció. Que el Señor también entonces te revele la riqueza de este mensaje, de este ejemplo en tu vida, porque tú estás llamado a caminar con Jesús. El secreto de tu vida es caminar con Él. Él te dice ven, y cuando te dice ven, sabe que tiene los medios para que tú vayas a hacer. ¿Qué dudas pasan por tu cabeza? ¿Qué temores? ¿Qué sentimientos te hacen pensar que no puedes llegar a Él? Si Dios hizo que Pedro caminara sobre las aguas, Dios puede hacer que tú camines hacia Él sobre cualquier cosa, de modo tal que llegas a Él y caminas de la mano con Él. Finalmente, esta lección me parece a mí muy hermosa. Ya Jesús ha resucitado, ha tenido 3, 4 encuentros con sus discípulos. Un día o una noche, mejor dicho, Pedro decide salir a pescar y está ahí toda la noche con sus compañeros tratando de pescar, y cuando ya amanece se presenta Jesús en la playa, pero los discípulos no distinguían que era Jesús. Entonces Jesús les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hagan una breve comparación con la primera experiencia que tuvieron con la pesca milagrosa, ¿no? En donde Jesús le dice que echen la red y Pedro le cuestiona diciendo, pero ya lo hicimos toda la noche. Acá escuchan la instrucción de que echen la red por la derecha y ya no hay una objeción a esa instrucción, a ese mandato. Simplemente obedecen. Distingan además que no habían identificado a Jesús. O sea, no sabían que Jesús les estaba hablando. Sin embargo, obedecieron a la voz de Jesús. Y eso es un ejemplo muy importante para nosotros. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz.
Pues acá nos está poniendo ese ejemplo, porque lo que han hecho Pedro y sus compañeros en la barca es oír la voz de Jesús. No distinguían a Jesús, oían la voz de Jesús. Es muy importante eso, ¿no? Porque nosotros estamos en una iglesia en la cual todos nosotros tratamos de compartir palabra de Dios. Y por lo tanto tenemos que distinguir en lo que nos habla Pedro, en lo que nos habla Juanito o lo que nos habla María, distinguir la voz de Dios y obedecer esa voz de Él. Entonces, sucedió lo que ya esperamos, ¿no? Que tuvieron una pesca abundante y de pronto Juan, ¿no? Aquel discípulo a quien Jesús amaba, se refiere a Juan, le dice a Pedro, es el Señor. O sea, Juan logra distinguir que quien hablaba era Jesús. Entonces Simón Pedro, el impetuoso, se tira al mar. Primero se viste porque estaba desnudo y se va rápidamente al encuentro de su Señor. Estas imágenes uno las piensa y uno se emociona, se contagia de esa emoción de Pedro yendo ansioso hacia Jesús. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastraron la red de peces porque pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y miren, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Pregunta, ¿por qué en el versículo 5 Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? Esa pregunta sugeriría que Jesús no tenía nada. Pero el versículo 9 dice que Jesús ya los estaba esperando con un pez y con pan y además con las brasas puestas. O sea, ya estaba cocinando su pez. ¿Qué nos quiere decir eso? Luego Jesús le dice, traed los peces que acabáis de pescar. Y Simón sube, saca la red y cuenta que tiene 153 grandes peces. Y se admira que a pesar de ello la red no se ha roto. Y Jesús les dice, venid y comed. Familia, este pasaje es muy significativo. Aquello que pudiera parecer una contradicción, en el sentido que Jesús primero pareciera no tener que comer y pregunta, y luego aparece con que sí tiene un pez y un pan, nos está diciendo que Jesús va a ser siempre nuestro proveedor. Que al mismo tiempo está esperando que nosotros seamos parte de su plan. Ese plan está reflejado en la pesca, está reflejado en las personas que nosotros podamos traer hacia Él. Nos está diciendo que nuestra tarea es compartir a la gente, lanzar esas redes, ser pescadores de hombres, ¿no? Pero nos está diciendo además que a cada uno de esos hombres hay que llevarlo ¿a quién? A Jesús. Porque quien le provee el alimento a cada uno de ellos es Él. Ese pez y ese pan que tenía Jesús preparados es algo especial. Es algo que viene de Él mismo y que lo comparte con cada uno de nosotros. Entonces, familia, démonos cuenta que nuestro objetivo es buscar a Él, que tenemos que, al ser parte de la barca de Él, tenemos que entender que tenemos que asumir responsabilidades dentro de esa barca. Alguien tenía que manejar la barca, alguien tenía que extender o recoger las redes, alguien tenía que limpiar la barca, alguien tenía que recoger los peces. Hay una serie de tareas dentro de la barca. Y al estar en la barca entonces implica eso, que nosotros seamos parte de ese propósito. Por eso se dice que la barca lo que simboliza finalmente es a la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia. Al estar en la iglesia estamos en la barca y buscamos que esa iglesia o esa barca camine y llegue a cada uno de los pueblos, los pueblos de la orilla, para llevarle esa provisión de Dios, de sanidad, de liberación, de resurrección, de restauración a toda la gente. Estamos en esa barca, familia, y tenemos que asumir esa tarea, asumir ese trabajo, porque así entonces vamos a sentir que estamos formando parte de la barca, estamos formando parte del plan de Dios, y como Jesús podemos estar tranquilos a pesar de las tormentas. Yo les dejo, familia, este versículo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz.
En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Les invito entonces, familia, a que oremos, a que inclinemos nuestro rostro delante de Dios, allí donde cada uno de ustedes está. Déjese transportar por el Espíritu a la orilla del mar y díganle: Señor Jesús, yo quiero descansar en ti. No quiero dejar que mi mente, mi ignorancia, mis falsas creencias me llenen de dudas, de miedos, de angustia. No quiero permitir, Señor, que ese miedo impida escuchar tu voz y hacerte caso. Líbrame, mi Dios, de pensar que tú no puedes ayudarme. Líbrame, Señor, del dudar de ti. Soy humano y tengo dudas, Padre Santo. Pero tú has enviado a tu Santo Espíritu para que nos enseñe, para que nos haga saber. Por lo tanto, te pido a ti, Espíritu Santo, que seas mi maestro, que seas mi guía. Que en todo aquello que yo dude estés tú atento, para que me puedas dar a conocer las verdades de Dios. Sobre todo, mi Dios, para que me puedas dar a conocer el destino de mi barca. Mi Dios, yo no quiero quedarme esperando alguna manifestación esporádica tuya en la orilla de mi vida. Yo quiero, Señor, ser parte de tu barca, estar en tu barca, porque así podré estar permanentemente contigo, porque así estaré en el lugar más seguro que pueda haber, porque estando en tu barca no habrá tempestad, no habrá pandemia, no habrá crisis política, no habrá nada que pueda hacer zozobrar esa barca, porque estando contigo en esa barca, mi Dios, llegaremos a ese destino. Por eso pongo delante tuyo, mi Dios, mi trabajo, mis proyectos, mis aspiraciones. Pongo delante tuyo, mi Dios, esta obra de la iglesia, porque es tuya, porque tú le das el norte, le das el destino y nos enseñas cómo hacerlo. Despierta, Padre mío, en cada uno de los que están participando de esta reunión esa convicción, esa certeza de que son parte de la barca. Y que todos juntos, mi Dios, lancemos las redes al lado derecho, al lado izquierdo, allá en alta mar, allá donde hay gente que necesita oír de ti, para que entonces estas redes puedan traer a aquellos hombres, a aquellas mujeres que tú has definido de antemano, Señor, que te conozcan, que son tuyos, porque de ti han venido, mi Dios. Señor, haz que nuestra mente se abra y nuestra imaginación pueda ser pintada con los dibujos y las imágenes de tu propósito, de tu plan para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, despeja toda nube, toda duda de nuestras vidas, toda incertidumbre, y permítenos, Señor, conocer ese objetivo, ese destino al cual vamos. Vamos de manera segura, vamos firmes, sin que haya nada que nos pueda derrotar, sin que haya nada que nos pueda separar de ti, Padre Santo. Señor bendito, queremos juntos entrar en un momento de alabanza y de adoración a través de esta canción. Yo animo a todos nosotros, a todos ustedes, que nos pongamos delante de Dios, que a pesar de que estemos distanciados, a pesar de que puedan ustedes estar solos frente a su pantalla o con un grupo de familia en la pantalla, dispongan su corazón para adorar a nuestro Dios y pongan su corazón para confesar que Él está con nosotros, que Él está con nosotros, que con Él vamos a enfrentar todo tipo de tempestad y vamos a salir adelante. La victoria es tuya si estás en la barca del Señor. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el
de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas